todo esto de lo que he dicho? No, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar entonces nosotros con esto que estamos haciendo, con eh, este breve recordatorio de contabilidad. Bien. Y déjenme proyectarlo por acá. Déjenme irme por aquí a la plataforma. Ok. Bien. Bueno, aquí en la plataforma vamos a seguir por aquí, donde dice examen básico de autoestudio sobre contabilidad y costos. ¿Sí, de acuerdo? Y vamos a continuar por acá. Vamos a continuar por acá. Nos habíamos quedado, creo que en esta pregunta, ¿no? Aquí estaba el resumen, que llegamos hasta aquí, hasta la partida doble. ¿Se acuerdan que decíamos que la partida doble justamente es cuando a lo mejor en una transacción cualquiera tenemos que usar 5 cuentas? ¿Ok? Pero si usamos 5 cuentas, la suma de todos los cargos que hagamos por esa operación tiene que ser igual a la suma de todos los abonos. Si no, después no cuadra la contabilidad. Y eso es lo que se conoce como partida doble, que la suma de todos los cargos que hagamos por una operación tiene que ser igual a la suma de todos los abonos que hagamos en esa misma operación. ¿Bien? Sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos a clasificar cada una de estas cuentas que aparecen por aquí. Vamos a clasificarla en cuentas en alguno de esos 5 grupos, ¿ok? En alguno de esos 5 grupos de activo, pasivo, capital, ingresos o gastos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuentas por pagar. Cuentas por pagar, ¿a qué grupo, a cuál de esos 5 grupos pertenece? ¿Al pasivo? Al pasivo. ¿Qué se registra en contabilidad en las cuentas por pagar? Las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? ¿Qué se registra? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Está bien? ¿Pero qué obligaciones con quién? Con proveedores. Eso ya no digas más, ahí está, ya todo, ya lo dijiste tú. Muchísimas gracias por el aporte, compañerita. Antes se le llamaba cuenta de proveedores, que eso es un disparate, porque parecía que estamos registrando a los proveedores de la empresa. No, lo que estamos registrando es la deuda que tenemos con esos proveedores por las mercancías que ellos nos han enviado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el proveedor nos envía mercancía y el proveedor nos está dando un crédito comercial. Ese es el nombre técnico. Si utilizaron ese término alguna vez en contabilidad, crédito comercial. ¿Sí o no? Yo no, profe. No lo utilizaste. Bueno, un crédito comercial, el nombre lo dice, ¿no? Un crédito comercial es un crédito derivado del comercio. ¿Okay? Ese es el crédito comercial. ¿Okay? El crédito comercial, por ejemplo, cuando nosotros le vendemos a los clientes, cuando el proveedor nos vende a nosotros, se produce un crédito comercial. Son operaciones que por las personas con las que estamos tratando, sea el cliente o sea nuestro proveedor, tenemos relaciones constantes con ellos. Y al tener relaciones constantes con ellos, pues hay confianza. La palabra crédito viene de creer. Entonces, quiere decir que hay confianza. Claro, como se trata de proveedores, alguien con los cuales tenemos relaciones constantes, se origina este crédito comercial, es decir, un crédito derivado de la compraventa de mercancías o de prestación de servicios también, ¿no? Pero hay relaciones constantes con proveedores y clientes y por lo tanto este crédito comercial se da
es un crédito que se conoce técnicamente así en finanzas, es un crédito en cuenta abierta. Tampoco usaron esa palabra, supongo, ¿no? Cuenta abierta. Cuenta abierta es una cuenta que se origina por producto de la confianza. Cuando ustedes le prestan dinero a un cuate de ustedes y no le piden que a cambio les dé un pagaré, ni le firme una letra de cambio, ni le dé ningún documento a cambio, simplemente confío en él. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso es en cuenta abierta, porque se basa en una confianza de las relaciones que tenemos con esos sujetos o con esas personas, ¿no? Y se dice que es en cuenta abierta, no le pido nada. Es como cuando ustedes van a la tienda de abarrotes a comprar mercancía y el cuate de la tienda de abarrotes, ustedes siempre compran ahí y le dicen, bueno, me lo pagas después, y lo que hace es que te anota un cuadernillo por ahí. Y eso lo he visto mucho aquí en México, por cierto, en las tiendas de abarrotes, ¿no? Ya no se ve tanto porque la gente compra mucho en el súper hoy en día, pero cuando llegué yo a principios de los 90 aquí en México, pues sí, en las tiendas de abarrotes, donde yo compraba, yo siempre pagué, ¿no? A mí yo no estaba acostumbrado a esas cosas y siempre llevaba mi lana y pagaba. Pero me daba cuenta de que hoy en día compro en el súper porque me es más fácil porque pago con tarjeta de crédito, ¿no? Pero lo anotaba en un cuadernillo a las personas, ¿no? Y claro, personas por las situaciones financieras, ¿cuánta gente lo habrán recurrido de nuevo a las tiendas de abarrotes ahora en tiempo del coronavirus? Que muchos se quedaron sin empleo, ¿no? Y para que los anoten en los cuadernillos. Y entonces lo que se establece es un convenio que me paga cada tanto tiempo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, bueno, me paga cada 10 días, cada 20 días, cada 30 días, pero no hay ningún papel donde se dice 20, 30 y la fecha de pago. Eso es un crédito en cuenta abierta, es el dar fiado, ¿no? Para decirlo así, dar fiado. Dar fiado, te están dando fiado, me lo pagas después, ¿no? El dar fiado es una versión del crédito comercial, ¿no? Entonces, no se pide ningún documento, simplemente se basa en la confianza. Y de ahí viene el nombre de crédito. Y es un crédito comercial porque se deriva de la actividad comercial. Quiere decir que las cuentas por pagar derivadas del crédito que el proveedor nos da, que simplemente el proveedor nos dice, ya sabemos que por las relaciones constantes nos da un plazo para que le paguemos, pero no nos hace firmar ningún papel, ningún pagaré, esto se llama, no sé si lo vieron en derecho, títulos de crédito. Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí o no? El pagaré, la letra de cambio, ¿eso lo vieron ustedes en alguna asignatura? ¿Lo estudiaron? Si han visto el texto de un pagaré, ¿no? No me hace falta de pronto enviar una fotografía a ustedes, ¿no? Pero bueno, además hasta las papelerías los venden, ¿no? Los pagarés, las letras de cambio. Normalmente el pagaré se usa mucho más en las operaciones internas del país, porque la letra de cambio tiene toda una base jurídica mucho mayor y habitualmente se usa mucho más en las operaciones internacionales. Después vamos a ver eso, ¿no? Pero bueno, el pagaré, normalmente la diferencia entre ambos es que el pagaré, como su nombre indica, es pagaré. Quiere decir que quien emite el pagaré es el mismo, el deudor. ¿Se acuerdan que en una relación de crédito hay dos sujetos, un deudor y un acreedor? Deudor es el que debe y acreedor es al que le debe. Eso sí lo saben, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Deudor es el que debe, y toda relación de crédito, el que sea crédito comercial, bancario o el que sea, hay dos sujetos al menos, deudor y acreedor. Habitualmente habitualmente no, el pagaré, inclusive en el texto, ustedes lo ven del pagaré, en el pagaré, el deudor hace contar que tiene una deuda con el otro y que le va a pagar en tal fecha. ¿Sí, de acuerdo? Y en la letra de cambio es al revés. En la letra de cambio normalmente es el acreedor quien emite la letra de cambio para que se la firme el deudor, haciendo contar de que él tiene una deuda con el acreedor y que le va a pagar en tal fecha. Es decir, es simplemente un problema del sujeto. Y claro, después también los aspectos jurídicos, ¿no?, que están detrás, porque ambos tienen fuerza jurídica. Todos los títulos de crédito están regulados por el derecho mercantil. Yo inclusive me ha llamado la atención cuando he visto aquí que cuando se rentan las casas y demás, hacen que la gente firme un pagaré como si fuera un papelito más. No, hay que tener cuidado porque un pagaré está regido por el derecho mercantil, por el Código de Comercio del país. El Código de Comercio es lo que se conoce como derecho mercantil. Y ese derecho mercantil, sí hay una fuerza jurídica detrás del pagaré. El que lo incumpla
se ve metido en un litigio, porque todos los documentos y títulos y demás que están regidos por el derecho mercantil hay litigio detrás de ellos. Y cuando alguien renta un apartamento, pues eso no es un acto mercantil, eso es un acto civil. Está regido por el derecho civil, no por el derecho mercantil. Entonces, a veces la gente por ignorancia firma el pagaré, porque no saben que están firmando un título de crédito, están firmando un documento regido por el Código de Comercio. Entonces, a veces son muy vivos los que rentan o las inmobiliarias. No firmes 12 pagaré. No, ten cuidado porque si firmas 12 pagaré más otras cosas que te piden en el contrato, es decir, no creas nunca en el acto de buena fe, porque además algo que he visto aquí en México con los que rentan es cada vez más mala fe. Cuando yo llegué, ese acto de rentar vivienda era mucho más noble. Además, lo hacían casi siempre el propio propietario. Ahora, muchos desempleados, mucha gente por ahí se han metido a rentar departamentos y lo que están tratando, además de lo que gana el propietario, sacarle dinero a ellos, al que renten. Entonces, hay una cosa ahí de mala fe metida, ¿no? No actuar como intermediario, sino actuar casi como un semi-arrendador por parte del que... Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea a ustedes, pero tengan cuidado porque esos documentos mercantiles están regidos por el Código de Comercio y tienen fuerza jurídica. Yo cada vez que me paro delante de la gente que he vivido, conozco un compatriota que viene, se me pone a arrendar y voy con él y cuando dice, no, firmen estos pagarés, en ese momento, esto es un acto civil, como usted le pide un documento mercantil, y cuando ve que le empiezo a enredar la vida, y dice, no, no lo voy a rentar, adiós, porque se dan cuenta de que lo mismo cuando de pronto, bueno, en fin, he visto cada cosa ahí a lo que arriendan a las pobres personas que vienen de provincia o de otros lados. Entonces, bueno, esto... Sí se ha comprendido esto que les acabo de decir. Quiere decir que aquí en el crédito, en este crédito mercantil derivado de las cuentas por pagar, no es lo que hace el proveedor es darme fiado, no me pide un título de crédito. Simplemente yo tengo un convenio con él de un periodo de pago. Sí, de acuerdo. Después voy a hablar de esto cuando veamos toda la administración del capital de trabajo y cómo evaluar financieramente el crédito mercantil, el crédito comercial que me da un proveedor. Sí, de acuerdo. Pero esto lo vamos a ver en el último tema de esta asignatura, ¿no? Se entiende que entonces, como dijo la compañera, cuentas por pagar es una cuenta de qué me dijo usted, compañerita. De cómo clasifica dentro de los grupos de cuentas de la contabilidad. ¿Pasivo? De pasivo, porque estamos reconociendo una deuda que tenemos con el proveedor derivado del crédito comercial. Bien, bien, ¿se comprendió, jóvenes, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Oh, perfecto. ISR por pagar, impuestos sobre la renta por pagar. ¿Pasivo? También un pasivo, porque es el crédito que se genera, justamente el crédito, el ISR que se genera, ¿ok? ¿Cómo se llama? Para indicar que se lo debemos al gobierno. Sí, de acuerdo. Entonces estamos diciendo que ese impuesto sobre la renta, ¿se acuerdan ustedes que al final del estado de resultados aparece por ahí ISR por pagar? ¿Se acuerdan? Y después ISR por pagar, pues utilidad neta. Ya después que deducimos el ISR, que a partir de la utilidad le debemos al gobierno, pues dice utilidad antes de impuestos, menos impuestos a la utilidad, es decir, el ISR. ¿Ok? Cuando calculamos ese ISR, ese impuesto a la utilidad, pues inmediatamente lo pasamos a una cuenta de pasivo y decimos, bueno, si son 10,000 pesos, lo paso a esos 10,000 pesos que tengo en el estado de las fechas de pago que establece el gobierno para pagar estos impuestos. Sí, de acuerdo. Sí se comprendió, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es el impuesto sobre la utilidad que yo llevé a una cuenta de pasivo para indicar que hasta que el gobierno no me diga que se lo tengo que pagar, hasta que llegue la fecha, pues ahí aparece como un pasivo, como una deuda con el gobierno. Sí, de acuerdo todos. Bien, documentos por pagar. Pasivo. Una cuenta de pasivo, ¿esa cuenta de qué se deriva? ¿A qué documentos hace referencia? Que están pendientes de pagarse.
Pues puede ser igual de las obligaciones como las que acabo de explicar. ¿Cuáles obligaciones que acabo de explicar? Bueno, puede ser un CETE, un pagaré o algo con lo No, que sea. ten cuidado, un CETE, no he hablado de CETE. Porque un CETE, ten cuidado con eso. Lo vas a ver el próximo semestre. Ni voy a referir. Perdón. No, déjame hacer una aclaración. CETE no es un título de crédito, es un título de deuda. Ten cuidado, porque es un título emitido por el gobierno para financiarse. Eso lo vas a ver porque eso se negocia en el mercado de valores, los títulos de deuda de una empresa. Yo voy a hacer alguna referencia a eso, pero donde lo van a estudiar todo el proceso de negociación de esos títulos el próximo semestre. ¿Okay? Cuando vean instrumentos financieros en los mercados financieros. Sí, de acuerdo. CETE es uno de esos instrumentos financieros. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué me iba a decir el otro compañero como documentos por pagar? ¿Qué documentos son? ¿Qué documento se refiere? Oiga, jóvenes, ¿qué pasó? ¿No pasaron por contabilidad ustedes? ¿Podría ser de las cuentas de lo que compra a plazos, como de la maquinaria? Bueno, se compra a plazos la maquinaria, pero ¿qué documento? ¿Cuál es documento? Porque un documento es algo. ¿A qué documento se refiere? Pues ¿estamos de acuerdo? Se habla de que compras a plazo es un crédito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y porque es por pagar. Además, cuando dice por pagar es un crédito, una deuda que estamos contrayendo. ¿Pero qué documento se refiere? Si un pagaré. Claro, compadre. Si los acabo de decir, pagaré y letra de cambio. Cuando una empresa tiene que, a diferencia de cuentas por pagar a proveedores, ahí no se emite ningún título de crédito. Pero aquí sí, aquí está suponiendo que tú viste por una actividad comercial que hiciste. Cuando digo actividad comercial, no es solamente compraventa de mercancías, puede ser prestación de servicio también, entiéndalo así. ¿Okay? Pero tuviste que emitir un título. Normalmente una empresa cuando emite un título, vino el cuate y de pronto te prestó un servicio cualquiera, un servicio de mantenimiento de algo, una cosa de esas, pero el problema es que ese cuate tú no tienes relaciones constantes de compraventa con él. Y ese servicio a lo mejor fue un servicio esporádico que te presta. Ahí sí el compadre te va a decir, espérate un momento, si tú quieres que yo te pague, ¿cómo se llama? Que te dé un plazo para que tú me pagues, fírmame un pagaré y dime en el pagaré en qué fecha me lo vas a pagar, eso que me debes por ese servicio que te presté, o sea, mercancías que te presté, que te entregué, mercancías que te entrego, pero no son las mercancías del proveedor, no es el que me provee normalmente mi mercancía, ¿no? Es una mercancía que me proveyeron por una situación determinada, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, normalmente no te anotan el fiado del cuadernito. Ahí sí te dicen, óigame, pero si usted me va a pagar dentro de 10 días o 20 días o 30 días, fírmeme un pagaré para indicarme que esa lana usted me la debe. Bueno, ahí ya no lo pueden poner ustedes como cuentas por pagar. Lo tienen que poner porque tuvieron que emitir un título para hacer contar una deuda, tuvieron que emitir un título de crédito o una letra de cambio. Ahí tienes que poner documentos por pagar para indicar que esa lana tú la debes por concepto de pagaré o letra de cambio a un tercero, a un acreedor. ¿Sí se ha comprendido la diferencia entre cuentas por pagar y documentos por pagar? Cuentas por pagar no se requiere un título de crédito, son relaciones constantes con proveedores, un crédito en cuenta abierta, crédito comercial. Aquí también estamos hablando de un crédito comercial, solo que sí mediante un título de crédito. Sí, de acuerdo, sí, haciendo contar la deuda como el acreedor mediante un título de crédito, cualquiera que se emplee, lo que esté permitido por el Código de Comercio, normalmente todos que yo mencioné. Jóvenes, estimadísimos jóvenes, ¿se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Sí, profesor. Esto es importantísimo para la actividad de uno, entenderlo. Ok, IVA por pagar. Pasivo. Es una cuenta de pasivo también, sí, de acuerdo. Dice que hasta ahora hemos visto puro pasivo, ¿no?
¿Por qué es una cuenta? No, lo que pasa es que estas preguntas yo les decía que yo las puse en el orden que se me ocurrió, entonces papá sí. Claro, después si yo las pusiera en un examen, esto, Moodle me la revuelve, ¿no? Pone pasivo primero, activo, la revuelve todas, pero bueno, aquí las puse en el mismo orden que las escribí, pues Moodle me las está dando porque se lo pedí así, pero el repaso para que todos estuviéramos en el mismo orden. IVA por pagar, ¿por qué se genera? ¿Dónde aparece el IVA por pagar? ¿En qué operación? ¿Es en las ventas que realizamos? No, es en las compras que realiza mi estimada chica. Porque cuando tú cuentas por pagar, yo le decía que no hay un título de crédito, pero sí hay un documento mercantil. ¿Cuál es el documento mercantil? Pues la factura. O sea, ya con que el proveedor me envía la factura, y yo digo, caramba, el proveedor me está diciendo que yo le compré por 10,000 pesos, pero si el IVA es un 15%, calculo el 15% de los 10,000 pesos y la suma de ambas cosas es lo que yo tengo que reconocer que le debo a mi proveedor. ¿Sí me expliqué? Es decir, cada vez que realizo una operación mercantil, tengo que reconocer que en la factura hay un importe por pagarse, más hay un IVA por pagarse derivado, que me obliga el gobierno a pagar por cualquier compra que realice o por cualquier servicio que me preste. ¿Sí se ha comprendido, por favor, esto? Entonces, por lo tanto, es un pasivo, porque lo voy a poner por ahí a caramba. La factura dice tanto de cuentas por pagar o de documentos por pagar, eso es lo que dice la factura, pero también me dice IVA por pagar. Entonces dice IVA por pagar, cuando me pone por ahí cuenta por pagar, la factura, todos los importes de todo lo que yo tengo que pagar por el servicio o la mercancía que compre, pero debajo, entonces cuando me lo sube me pone subtotal, y después del subtotal me pone debajo IVA, ¿ok? Y entonces el IVA es el porcentaje de ese subtotal, y entonces ese subtotal más el IVA, pues es el total que tengo que pagar por esa factura. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí, sí me explico? ¿Me expliqué? ¿O lo enredé mucho o quiere que lo diga de nuevo? Oiga, sin ninguna pena, cuando quieran que yo diga algo, yo no tengo ningún complejo, ¿eh? Yo sé que yo cuando estoy dando clases cubaneo mucho, ¿no? De pronto pongo el acelerador cubano y además la forma de hablar, ¿no? Entonces, así es que sin ningún complejo y sin ninguna pena, ustedes me dicen cuando no entiendan algo, yo lo repito y además si me interrumpen tampoco me complejo. Sí, después, jóvenes, por favor, ¿se entendió lo que acabo de decir o no? Sí, profe. ¿Saben lo que es una factura? Todo el mundo ha visto una factura. Una factura trae todos los importes de lo que yo compré o del servicio que me prestaron. Y dice, compadre, tú en total tienes que pagarme tanto. Y entonces cuando lo sumas todo eso, dice, subtotal. ¿Por qué subtotal y no total? Porque es subtotal, porque debajo de ese subtotal viene el IVA que hay que pagar sobre ese subtotal de compra o prestación de servicio. Subtotal más IVA. Eso es ese IVA que aparece en la factura es el que el acreedor me está diciendo que se lo tengo que pagar cuando yo le vaya a pagar. Tengo que reconocerlo por allá en mis cuentas de pasivo que se lo debo al proveedor, porque se lo tengo que pagar junto con ese subtotal, y la suma de ambos es el total de la factura, que es lo que yo tengo que pagarle al proveedor, al proveedor o al que me prestó el servicio, ¿no? Sí se comprendió, por favor. Estoy hablando de actividades comerciales, quiero que ustedes entiendan estas cosas, porque cuando ustedes de pronto reciben clases de mercadotecnia, le ponen las 4P del marketing mix, pero tengan cuidado, porque esto después hay que llevarlo a la práctica. Hay que comprar y venderse, y hay que utilizar los mecanismos de compraventa. No es simplemente que yo tengo mucha mercadotecnia, mucha publicidad, mucha propaganda y pongo cosas bonitas, ¿no? Y que además establezca un precio, ¿no? Después de todo esto hay que llevarlo al mundo del comercio, hay que convertirlo en comercio. Sí, de acuerdo. Y el mundo del comercio financieramente implica estas cosas, ¿no? Bueno, financieramente y legalmente, porque todo esto, digamos, los documentos, como les dije, están regulados legalmente. La finanza lo que hace es ponerle pesos y centavos a estas cosas. Sí, de acuerdo. Sí se ha comprendido, mis estimados jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe. Perfecto. Sigamos entonces por acá.
sueldos y salarios por pagar. ¿Qué se registra ahí? Pero bueno, ¿qué se registra? No. ¿En qué grupo clasifica esa cuenta? Pasivo también, ¿no? También pasivo. Lo que dice pasivo, todo eso que dice por pagar es pasivo porque lo debo. Bueno, ahí es más que obvio. ¿A quién le deben esa lana? A sus trabajadores. Claro, los trabajadores. Ustedes que muchos de ustedes van a ser expertos en recursos humanos. ¿Okay? Entonces, se lo deben a los trabajadores. Lo que están reconociendo por ahí es simplemente que cerraron la nómina. Pero cuando la empresa cierra la nómina, no cierra nómina y paga de inmediato. Desde el momento que la empresa cierra nómina, está reconociendo de que esa lana que ya reconoció que tiene que pagarle a los trabajadores es una deuda que ella tiene con los trabajadores hasta que llegue la fecha de pago. Entonces la empresa primero cierra nómina y después, días después, paga a sus trabajadores. Entre que cierra nómina y paga a los trabajadores, pues al llevar eso como una cuenta de pasivo, ella está reconociendo que tiene una deuda con los trabajadores. Ese es el sueldo y salario de sus trabajadores, porque no cierra nómina y paga de inmediato, ¿no? Transcurren unos días. Sí se comprende el significado de esa cuenta, ¿verdad? Por eso es una cuenta de pasivo, porque está reconociendo la empresa que tiene una deuda con los trabajadores, igual que por aquí este IVA y este ISR está reconociendo que es una deuda con el gobierno hasta que llegue la fecha de pagar, ¿no? Al gobierno el ISR y el IVA, con fechas establecidas por la ley, ¿no? Pues aquí sería por el derecho fiscal, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Acreedores diversos. ¿Una cuenta de qué? ¿Es de pasivo? ¿Eh? Una cuenta ¿Pasivo? Pasivo. Oiga, jovencilla, que lejos yo la oigo. Adriana te llama, ¿verdad? ¿Qué lejos te oigo? Parece como si me estuvieras hablando por ahí a una cuadra, ¿no? Así es, exactamente. Sí, allá fue Adriana, ¿no? Porque aquí me pone el nombre de la persona que me habla, de la chica. Entonces, bueno, acreedores diversos, una cuenta de pasivo, pero ¿qué se registra ahí? Pues, profe, yo tengo entendido que los acreedores diversos son los proveedores, ¿no? No, los proveedores aparecerían cuentas por pagar. Es a quienes Un compramos acreedor como la maquinaria. un proveedor no puede ser un acreedor diverso, porque es un acreedor bien identificado, me provee mercancía o me presta servicio constantemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, un acreedor diverso, ¿qué sería? Porque estamos hablando con un acreedor, es alguien, bueno, como el nombre indica, es acreedor, y yo soy deudor de él, yo le debo dinero a él, ¿ok? Pero ya habíamos hablado de dos acreedores. El primero, proveedores, pero proveedores no iría aquí, porque proveedores está bien identificado que toda la deuda que genero con él va a cuenta por pagar. ¿Okay? Yo tengo esa duda, profe. Es que yo tengo entendido que acreedores diversos pues son los que proporcionan a la empresa los bienes y servicios que pueden ser necesarios para pues el desarrollo de la actividad que hace la empresa. Pues si te dijeron eso, te dijeron mentira. Porque no es así. O sea, si hay una cuenta por pagar, que era lo que se llamaba proveedores, es para pagar a los proveedores. Es simplemente, ¿qué es lo que está detrás de esa cuenta? Pues simplemente una factura, no hay nada más, no hay ningún título. Cuando ya se exige un título, pues ya no, estoy hablando que no es un proveedor. Entonces, pues puede haber un proveedor loco que me pide un título, pero normalmente se da por hecho que un proveedor no exige un título, que como hay relaciones constantes, con una factura, como documento mercantil que respalda la operación, es suficiente. Si ya además de ese documento mercantil de factura me piden un pagaré o letra de cambio, entonces ya no lo puedo poner como cuenta por pagar, lo tengo que poner como documento por pagar, porque tengo que reconocer que debo la factura, pero me están pidiendo un título de crédito, un pagaré o letra de cambio que respalda esa factura que yo tengo que pagar. Hasta ahí alguna pregunta se entendió. Ya vimos que eso es cuenta por pagar si es con proveedor y no me pide ningún título más que lo que le debo por la factura, y si además me pide un pagaré o letra de cambio, ya no puede ser cuenta por pagar, tiene que ser documentos por pagar, porque lo que debo es ese documento, ese título de crédito. Bien, aquí hasta alguna pregunta hasta ahí, por favor. No hay ninguna. Bien, pero la bronca está que si no hay ninguna de esas dos cosas y hay un acreedor de por medio, pues tengo que registrarlo en algún lado. Y digo, caramba, no es proveedor,
no me pide título de crédito, pues ¿dónde fregado pongo esa deuda? Pues como un acreedor diverso. ¿Eso quién puede ser? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, que un propietario de la empresa, para no tener que emitir más acciones en la empresa y meter más capital en la empresa, pues simplemente de su dinero le presta dinero a su propia empresa. ¿Ok? Porque recuérdese que un principio es que hay una separación entre propietario y empresa. O sea, el propietario es una cosa y la empresa es otra cosa. Aunque sea un comerciante individual, él tiene una cuenta bancaria, o sea, por hecho que la empresa tiene su cuenta bancaria porque además tiene que rendir cuentas al gobierno como empresa, aunque sea un comerciante individual. Y él puede tener su cuenta bancaria para sus gastos personales, ¿no? Pero estamos diciendo, por lo tanto, que si él le presta dinero a su propia empresa, bueno, en primer lugar, él no es un proveedor. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, pues tampoco un dueño le va a pedir a la empresa que a su propia empresa le firme un título de crédito. Pues la bronca está que hay una deuda. Yo tengo que reconocer que la empresa tiene una deuda con el propio propietario. Tengo que poner esa deuda en algún lugar. Pues a la contabilidad no se le ocurrió otra cosa que inventar esta cuenta de acreedor diverso. Es un acreedor, es como le pusieron diverso para no poner acreedor cualquiera, ¿no? Pero es como poner acreedor cualquiera. Cualquier otro que no esté ni en cuentas por pagar, ni en documentos por pagar, pues sale por aquí como acreedor diverso. Siempre que le dé dinero a la empresa, claro, y que no sea un banco, porque los bancos salen por crédito bancario, eso es otro pasivo. Pero bueno, ahí está bien definido porque tiene el apellido de bancario. ¿Okay? Cualquier institución financiera que le presta a la empresa hay que poner nombre y apellido y decir que es una institución de crédito que le está prestando a la empresa. Pero cualquier otro sujeto, ¿ok? Puede ser yo, lo que pasa es que no me da tiempo aquí, vamos a ver después si quiero un catálogo de cuentas para que ustedes vean una empresa en su catálogo de cuentas a quienes consideran como acreedores bancarios, porque ellos ponen la cuenta acreedores bancarios y después tienen que poner sus cuentas y demás para decir acreedores bancarios propietarios, acreedores bancarios fulano de tal. Tienen que decir quién es el acreedor bancario, acreedor diverso al cual se está haciendo referencia. Sí, me expliqué, jóvenes. Entonces este es como poner acreedor cualquier otro que no sea en los dos anteriormente que habíamos hablado. ¿Sí se ha comprendido, por favor? ¿O no? Sí, por favor. Okay. Entonces, cuando vean esta cuenta de acreedores diversos, piensen siempre en eso. Este cuate, estos acreedores son gente cualquiera que le dieron dinero, le dieron lana, le prestaron, porque aquí la palabra es prestaron, porque implica una deuda. Y la empresa está reconociendo que tiene una deuda con ellos. Pero ni le pidieron un título de crédito, ni son proveedores de la empresa. Por eso sacaron esa deuda por aquí. ¿Bien? Bueno, aquí le puse acreedores bancarios, justamente la que viene. Creo que para decir que la deuda con una institución bancaria, ¿no? Con una institución financiera, ¿no? Sí, de acuerdo, con un intermediario bancario. Entonces, bueno, eso serían las deudas, reconociendo las deudas con los acreedores bancarios. Aquí la subcuenta sería por todos los bancos que me han prestado. Es decir, subcuenta con BBVA o subcuenta de Citibanamex o subcuenta, etcétera. Todas las instituciones bancarias serían las subcuentas por aquí, ¿no? Sí, de acuerdo. Licencias y permisos. ¿De qué sería esta cuenta? No llegaron hasta ahí en contabilidad. Bueno, esta cuenta de licencias y permisos es una cuenta de activo, ¿ok? ¿Qué se refleja aquí? Pues como es una cuenta de activo, son determinados derechos que tiene la empresa que cualquiera que quiera usarlos, yo le doy permisos o licencias para que lo use. Tiene que pagarme por eso, porque es un activo que yo tengo. Sí, de acuerdo. Entonces son licencias y permisos y lo reconozco por aquí. Cualquier licencia y permiso que tenga la empresa reconocido como propio y esté reconocido jurídicamente, estas cosas ustedes saben que hay que jurídicamente reconocerlo, ¿sí? Mediante el derecho mercantil justamente, ¿no? Entonces, licencias y permisos, bueno, eso es un derecho que yo tengo. Cualquiera que quiera usar eso me lo tiene que pagar, porque son licencias y permisos que yo les otorgo
a terceros. ¿Sí? Y por lo tanto para mí representa un activo porque es una inversión que yo tengo. ¿Qué tipo de activo es este? ¿Se recuerdan ustedes cómo le llamamos? Puede ser activo fijo. No. ¿Qué es lo que Tangibles. diga, ¿qué me dijo compañerita? Activos intangibles. Activos intangibles, exactamente, porque no los podemos tocar. El activo fijo es maquinaria, terreno, edificio. Ese sí los podemos tocar, si estamos de acuerdo. Entonces quiere decir que el activo fijo son maquinarias, terrenos, edificios, lo que va a haber después en Finanzas 3 en proyectos de inversión. Cuando vaya a invertir en maquinarias, en terrenos, en edificios, eso es lo que va a haber en proyectos de inversión. Pero aquí estamos hablando de un activo intangible porque es simplemente un derecho, algo que yo registre, que cualquiera que yo tengo como derecho y que cualquiera que pretenda usarlo, pues esto tiene que pagarme por él. Y por lo tanto para mí representa una inversión porque me genera dinero. Sí, de acuerdo, a mí me genera dinero, un activo que yo tengo. En este caso es intangible porque ahí el mismo nombre lo dice, es intangible. ¿Sí se comprendió, jóvenes? A ver, el IVA acreditable. Activo. Perdón. El IVA acreditable en este caso es un activo, muy bien, lo dijiste muy bien. Este IVA acreditable es un activo, porque está reconociendo, por lo tanto, que este IVA habitualmente se genera cuando, una aclaración, aquí dije un disparate, me parece, déjenme ver, porque el IVA por pagar se genera cuando lo dije mal, porque el IVA por pagar es el que se genera cuando nosotros vendemos, lo dije por ahí arriba mal, y este es el que se genera cuando compramos. Okay. Es el IVA que se genera cuando compramos. ¿Por qué se registra un IVA por pagar? Ahorita voy a hacer un registro para que ustedes vean. ¿Por qué se registra un IVA por pagar y un IVA no se dice IVA por cobrar, se dice IVA acreditable, IVA por pagar, IVA acreditable? Porque el problema es que después cuando se le paga al gobierno, lo que se paga es la diferencia entre ambos para evitar movimientos cruzados entre lo que yo recibo por IVA, ¿ok? Por vender y que tengo que pagar al gobierno, y el IVA acreditable, que es el que le tengo que pagar al proveedor cuando le compro. Entonces, para evitar movimientos cruzados, se genera, ¿cómo se llama? Lo que se hace es que se paga la diferencia, ¿no? Cuando llega la fecha de pago del IVA, ¿no? Entonces, esa es la forma. Después le voy a hacer unas facturas para que ustedes vean cómo se registraría, ¿no? Sí, de acuerdo, un asiento, mejor dicho, un asiento que sería derivado de una factura, ¿no? Ese sería el IVA acreditable. Después tenemos por aquí efectivo. Bueno, efectivo y equivalente es efectivo porque el mismo nombre lo dice. ¿Okay? Lo que estamos registrando es cualquier efectivo que se reciba, ¿no? O que se reciba o se pague. Sí, de acuerdo. Pero efectivo es una cuenta de quién? De activo. Es una cuenta de activo, es la primera que aparece, porque el efectivo es el que marca el último nivel de liquidez. Sí, de acuerdo. Bien. Depreciación acumulada es una cuenta de qué? ¿De activos? ¿Por qué? Ya lo dije en la clase pasada. ¿Dónde aparece la depreciación acumulada? En activo no circulante. En activo no circulante, pero aparece debajo de qué? De maquinaria y equipo. Bueno, maquinaria y equipo, por ejemplo, que puse, vamos a ser más general, dentro del activo fijo que dé lugar a esa depreciación acumulada. Sí, de acuerdo. Porque yo puse el ejemplo de maquinaria y equipo, pero depreciación acumulada, lo que me está diciendo por acá es que si yo digo maquinaria y equipo, ¿ok? ¿Se acuerdan que decíamos que lo que vamos acumulando la depreciación hasta que el valor contable del activo sea cero? Sí, de acuerdo. Esa inversión que hicimos en ese activo fijo, en esa maquinaria y equipo, vamos depreciándola y debajo vamos poniendo, le vamos restando esto, ¿cómo se llama? ¿Cuánto hemos ido acumulando de depreciación por ese activo fijo? ¿Sí se acuerdan de estos jóvenes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Esto no lo vamos a seguir utilizando, pero no le echen en saco roto lo que ven, porque esto tiene que volverlo a retomar cuando vean proyectos de inversión. Entonces ponemos el valor
del activo fijo y debajo cuánto es la depreciación acumulada para irse restando, porque se acuerdan que decíamos que la contabilidad registra por el costo de adquisición, eso es un principio de la contabilidad, y si yo compro un activo por 1 millón por 5 años, en los 5 años por el valor de ese activo aparece 1 millón, 1 millón, 1 millón, así los 5 años, y debajo entonces ponemos menos la depreciación que cada uno de los años vamos acumulando por el valor hasta que logremos llegar, hasta que lleguemos al 1.000.000 de pesos y hayamos recuperado el valor de la inversión en ese activo fijo. Pero fíjense que esa depreciación aparece debajo de la depreciación acumulada, aparece debajo del activo fijo, aparece restándose. ¿Sí estamos de acuerdo? Esas cuentas que yo no sé si se lo comentaron, no se lo dijeron ustedes en su clase de contabilidad, esas cuentas que aparecen en los activos restándose al activo anterior, es decir, del activo anterior, esa cuenta viene siendo como una deducción del valor de ese activo anterior que aparece, ¿sí? De maquinaria y equipo, menos, cuando ponen menos la depreciación acumulada, lo que hacen es restarle al 1.000.000 lo que van acumulando de depreciación. Esas cuentas que aparecen restándose en el activo se le conocen técnicamente como cuentas complementarias de activo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí me están escuchando, sí, por profesor. favor. Yo quiero pensar que la mayoría sí me está escuchando. Hay algunos que marcan y se van a hacer quién sabe qué. En el salón no van a poderlo hacer. Pero bueno, aquí todavía se permite, ¿no? Entonces, esto aparece restando, se llaman así, esas que aparecen restándose en los activos, se dice que son cuentas complementarias de activos, porque no son más que una resta del activo anterior que da lugar a ella. ¿Sí, de acuerdo? Eso aparece con la depreciación de ese activo fijo. Por lo tanto, la depreciación acumulada es una cuenta, como la compañera dijo, es una cuenta de activo, clasifica como activo, pero como cuenta complementaria de activo, porque por eso siempre va con un signo negativo, ¿no? Va restándose al activo que da lugar a ella. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, cuentas por cobrar. ¿Qué se registra ahí? Activo, profesor. Activo. Y eso es una cuenta de activos que se registra. Ahí se registra todo lo que nos deben, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes o demás. No, ya no lo digas nada más. Hasta ahí llega. Lo dijiste bien. Los clientes. Es lo que siempre se le llamó cuenta de clientes en otros tiempos aquí en México. Cuando yo llegué, que yo siempre, qué fregado, todas partes del mundo le llaman cuentas por cobrar, porque México, por ser distinto, por eso le quitaron al Instituto de Contadores Públicos de México, porque de pronto cambiaban los principios, cambiaban el nombre de las cuentas y de pronto la contabilidad estaba al albedrío de ellos. Y entonces lo dejaron, crearon una comisión de las NIF, de las normas de información financiera, que es una comisión multiinstitucional y que ya mantiene constante las normas y las cosas, y el instituto pues lo único que quedó fue para capacitar contadores, pero ya no tiene la capacidad para estar regulando la contabilidad la está regulando la CENIF, sí, la Comisión para las Normas. Eso fue una excelentísima idea, porque decía, caramba, de pronto se reúnen y cambian los principios y le vuelven a cambiar el orden, y principios que yo decía, esto me parece un grupo de intelectualoides tratando de intelectualizar la contabilidad y no se dan cuenta que detrás de esto hay una cuestión práctica, y es que los contadores tienen que ejecutar su actividad en la práctica, no le puede estar cambiando las cosas cada vez que el instituto se reúne. Me dio una gran alegría, con toda franqueza, cuando se lo quitaron, ¿no? Pero al principio cuando llegué era así, cuando llegué a México. Y entonces, bueno, así es como usted ha dicho, compañero, se llamaban antes cuentas de clientes, tuvo un disparate, porque yo no estoy registrando a mis clientes. Mis clientes son gente que tienen nombre y apellido. Yo lo que estoy registrando es lo que esos clientes me deben. Lo que los clientes me deben pasa como con las cuentas por pagar. Es decir, aquí es al revés, porque aquí las cuentas por pagar es el proveedor quien me manda la factura. Aquí es al revés, aquí soy yo quien le manda la factura al proveedor, al cliente, y le digo, compadre, tú me debes tanto más IVA, que es lo que justamente hace un rato dije como disparate, es el IVA por pagar, porque ese es el IVA. Que cuando el cliente me lo paga, yo se lo tengo que pagar al gobierno, se lo debo yo al gobierno.
Entonces, es subtotal de lo que el cliente me debe más IVA, que me genera después contablemente el IVA por pagar. Sí, de acuerdo, como pasivo. Yo se lo tengo que pagar al gobierno y entonces esto, pues por lo tanto, es el total que el cliente me tiene que pagar, el subtotal por la compra de mercadería. Pero ocurre igual, es crédito comercial, es un crédito en cuenta abierta, porque esta es la contracara. Allá el proveedor dándome crédito a mí, ¿ok? Desde este lado yo soy el cliente de él. Pero también yo tengo clientes. Soy proveedor de esos clientes. Y entonces, cuando yo tengo relación con ese cliente, soy yo quien lo anota en mi cuadernito. Y le digo, yo le doy esta... Claro, el cuadernito no hay factura, pero en el mundo mercantil, comercial, una empresa como otra, pues sí, ahí sí hay una factura, ¿no? Le digo, bueno, usted tiene por aquí, le envío la factura y tiene este plazo para pagarme. Después lo voy a decir a ustedes, les repito, en el último tema es cómo se expresan técnicamente esos plazos, porque tal cual yo se los voy a decir, así se ponen en los contratos. Cuando las empresas firman los contratos, usted tiene un rango hasta 10 días o 20 días para pagarme, y él me paga como usted quiere en ese plazo, ¿no? Pero bueno, ahí lo que le envío la factura, y en ese plazo usted me paga cuando usted pueda o quiera. Sí, de acuerdo. Yo no le presiono, no tiene una fecha exacta, como ocurre con un pagaré, ¿no? O una letra de cambio. Entonces, bueno, aquí es un cliente, es también crédito comercial, crédito que yo le doy al cliente. Aquí el cliente es el deudor y yo soy el acreedor de él. Y es crédito comercial también, cuenta abierta, porque lo único que media entre ambos es la factura que yo le envío por la compra que le hizo el servicio. Factura de por medio, nada más así. No hay ningún documento, no hay ningún tipo de crédito de por medio, ¿sí? Y por lo tanto es crédito en cuenta abierta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo que por un lado es cuenta por pagar, para otra empresa es cuenta por cobrar. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí se ha comprendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es lo que se registra ahí. ¿Cuánto me debe el cliente? ¿Ok? En total. En total por la compra. Recuerden que aquí, tanto en cuentas por cobrar o por pagar, lo que se registra es lo que en la factura diría subtotal. El IVA no, el IVA, si ustedes vieron, se registra aparte, como IVA por pagar o IVA acreditable. Es decir, ese IVA que aparece en la factura se registra ahí. IVA por pagar o IVA acreditable. Lo que se registra es el subtotal de la factura, que es el importe exacto del valor de las mercancías y servicios o servicios, ¿ok?, que compramos o vendemos. Sí, se comprende, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, esto también es crédito comercial, igual que cuentas por pagar, solo que del lado de acá. Yo soy el que vende o presto el servicio a un cliente, y lo que estoy reconociendo es el subtotal sin impuestos que él me debe. ¿Bien? Sin IVA, ¿no? Para decir impuestos correctamente, sin IVA. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, marcas y patentes, ¿qué serían? Activo. Un activo. Pasa como con licencias y permisos. Marcas y patentes, yo digo, caramba, aquí marcas y patentes, si yo como Coca-Cola, alguien quiere usar mi etiqueta de Coca-Cola, pues tiene que pagarme, porque yo lo tengo reconocido dentro de mis marcas y patentes, ¿no? De mi marca, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, quiere decir que esto es un activo porque es una inversión que yo tengo jurídicamente, lo tengo reconocido, es un derecho. ¿Ok? Aquí, compañerito, usted ya me lo dijo, ¿es un activo de qué tipo? Circulante. No, ¿cómo que circulante? Intangible. Intangible, tengan cuidado. Recuerden que los circulantes son activos que tienen una vida no mayor a un año. La marca mía no tiene vencimiento mientras yo exista o mientras no la venda. Entonces, pero aquí estamos hablando de un activo no circulante, que es un activo intangible. ¿Sí, de acuerdo? Y por lo tanto, tengan cuidado, clasifiquen bien las cosas. ¿Ok? Bueno, mobiliario y equipo de oficina. Activo fijo, profe. Activo fijo.
Estamos totalmente de acuerdo. Es un activo, por un lado, y fijo, además, ¿no? Porque ese sí es un activo, no existe activos tangibles, no lo dice así literalmente, pero cuando uno habla del activo fijo, del activo no circulante que es tangible, sí, el activo no circulante que tiene una vida mayor a un año, pero los intangibles sí, pero lo tangible no se dice que es activo fijo, se le llama así porque hablamos que es un activo real, estamos de acuerdo. Es decir, este activo real lo puedo tocar, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por eso digo que es un activo real, es un activo fijo. Sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? Se ve la diferencia, ¿verdad? ¿Okay? Sí, profe. Para distinguir el activo fijo del activo intangible. Sí, de acuerdo. Entonces, aquí tenemos por aquí, ¿dónde me quedé? Por aquí. Documentos por cobrar, ¿qué sería? Activo. ¿De qué? ¿De qué tipo? Circulante. Circulante, muy bien. Normalmente se da por hecho que estas cuentas tienen periodos menores a un año. ¿Y son activos circulantes derivados de qué? ¿Qué documentos se refieren? Porque lo importante, además de la clasificación, es porque entendemos el concepto, entendemos qué es lo que se registra ahí, ¿no? ¿Okay? Cuando registro un documento por cobrar, ¿qué estoy registrando? ¿Qué dijimos que se registraba en documentos por pagar? Que lo poníamos como pasivo. De pasivo los créditos. Pasivo a corto plazo, documentos por pagar. ¿Cuáles créditos? Por ejemplo, si nos dan un crédito por alguna mercancía que compramos, Ajá. sería ahí en documentos. Entonces, documentos por cobrar sería cuando nosotros damos un crédito, ¿no? Algo así. Sí, sí, cuando nosotros damos un crédito, pero en documentos por pagar era cuando nosotros dábamos, si lo registramos como pasivo a corto plazo, estamos diciendo que nosotros tenemos una deuda en documentos por pagar, estamos de acuerdo. Pero esa deuda, ¿qué tenía detrás? ¿Un título? ¿Un título de qué? De pagaré. ¿Cómo se llaman los pagarés y letras de cambio? Son títulos de Crédito. de crédito, si estás dando un crédito. Sí, mediante ello lo que hacemos es decir, te doy tanto tiempo para que me pagues, pero me firmas un pagaré, porque no pasa como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que yo no pido ningún título de crédito, simplemente tengo la factura de por medio. Aquí no, aquí cuando digo documentos por, sean cobrar o pagar, aquí sí detrás hay pagarés y letras de cambio. Te estoy obligando a decir, tienes esta fecha como tope para pagarme. Y si la incumples, pues vamos a juicio, ¿no? Tenemos un litigio de carácter mercantil como empresas o como sujetos económicos. Pero tenemos un litigio porque detrás de eso hay contratos. Sí, de acuerdo. Detrás de eso hay una fuerza jurídica, detrás de un pagaré o letra de cambio. Por lo tanto, lo que estamos diciendo por acá, que cuando hablamos de documentos por cobrar o documentos por pagar, documentos en estas cuentas se refiere a títulos de crédito, pagarés, letras de cambio que respaldan la operación que acabamos de hacer, ¿ok? Solo que si hablamos de documentos por pagar, estamos diciendo que es un documento que yo le firmé a alguien que me prestó un servicio o que me envió alguna mercancía y que me pidió que le tenía que firmar un título por eso. Eso normalmente no es mi proveedor, porque el proveedor no me pide. Un proveedor de las relaciones comerciales normales no pediría eso. Es un acreedor de otro tipo que me pide, fírmame un título de crédito, bueno, aquí te firmo un pagaré y te lo debo. Esto es un documento por pagar. Pero si es documento por cobrar, ¿qué ocurriría? Que el compañero me lo dijo. ¿El título por qué sería? ¿Cómo ustedes interpretarían documentos por cobrar? Les está diciendo, ¿no? ¿Quién tiene que cobrarlo? A ver, ¿qué se registra en los activos, jóvenes?
Defínanmelo. Si no parten por ahí, pues no van a... ¿Qué son los activos? Oiga, no echen en saco roto todo lo que estamos viendo porque van a pasar más trabajo con el tema 2. Si estas cosas ustedes no se dedican un tiempito a estudiarlas. Por eso me estoy tomando el tiempo en estas sesiones de verlo. Pero activo, definición de activo. Profe, Sí, ¿puede ser lo que le pertenece a la empresa? lo que le pertenece, pero si a ti te preguntan, tú fueras para una empresa a trabajar, dices, ah, caramba, tú eres una licenciada, lo que le pertenece a la empresa, bueno, creo que eso daría una definición muy ambigua, puede tener un perro a lo mejor ahí en eso, y le pertenece a la empresa también, ¿no? Pero ¿qué es lo que la empresa registra como activo? Los bienes, ¿no, profesor? Bienes, De la empresa. bienes que más, ¿cómo que más se define? Bienes que otra cosa. Derechos, profe. Derechos también y propiedades. Esa es la definición de activo. Porque la compañera, yo entendí lo que me quiso decir, ¿ok? Es cualquier inversión que tenga la empresa, es decir, algo que ella posea y que cualquiera quiera usar o lo que sea, tiene que pagarle a la empresa por eso. Son bienes, derechos y propiedades. Bienes, propiedades, bueno, normalmente los bienes son cosas que puedo tocar. Cuando hablo de un bien, maquinaria, equipo, inventario, son bienes. Derechos, pues esto como hemos visto, licencias, permisos, marcas, patentes, si estamos de acuerdo. Pero digo, caramba, si de pronto yo le presto un servicio a alguien y la persona me dice, te lo pago en 10 días, espérate, fírmame el pagaré y ese pagaré se va a quedar pendiente de cobrar por esos 10 días o 20 días. ¿Dónde voy a registrar eso? En mis activos circulantes como un documento por cobrar. Es decir, es un título de crédito que yo tengo que cobrar cuando se venza ese título de crédito. Sí se comprendió. A diferencia del documento por pagar, que es un título de crédito que cuando se venza, soy yo como empresa quien tengo que pagarlo. No, soy yo como empresa quien tiene que cobrarlo porque hice que alguien me lo firmara para hacer contar que él tiene una deuda conmigo. Y no se trata de un cliente porque al cliente yo no le pido esto. El cliente con la factura para mí es suficiente. Pero aquí no, aquí sí le estoy pidiendo que me firme este título de crédito. Pagaré letra de cambio. Sí, se ha comprendido. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Importantísimo, jóvenes. Ustedes ven lo importante que es que uno entiende el significado de estas cuentas. Porque cuando ustedes tengan una empresa o vayan a trabajar en una empresa y le disparen ahí delante de ustedes los estados financieros, si no saben qué significa los estados financieros, esas cuentas que aparecen por ahí, no van a entender ni demonios qué es lo que tienen delante. Ni mucho menos si la empresa de ustedes qué es lo que tienen. Porque ahora me pidieron una cosa en el Serapime, bueno, otro día le hablo de eso. Pero digo, para empresas, una de dos, o lo quieren para emprendedores o lo quieren para empresas en marcha, no, lo queremos para empresas en marcha. Bueno. Entonces el problema es que el punto de partida es que yo tengo que explicar el contenido de estas cosas para que la empresa en marcha sepa qué es lo que le está ocurriendo. ¿Ok? Esa pyme. Entonces, no es solamente que yo escriba por ahí algo, además tengo que explicar el contenido porque como ustedes ven estas cosas de la finanza tienen un significado, no son cosas del lenguaje. Uno lo pone le voy a poner este nombre, como le ponga fulano de tal, pero fulano de tal, ¿qué características tiene? ¿Cuándo se graduó? Sí, lo que está detrás de fulano de tal, el nombre y apellido por sí mismo no me dice quién es fulano de tal. Entonces uno tiene que saber cuál es el contenido de ese fulano de tal, de esa cuenta en este caso, ¿no? Entonces esto es importante que lo estudien, jóvenes. Es importante estas cuentas que les estoy poniendo, no las puse por gusto. Y son algunas, porque las empresas las iremos viendo en el tema 2, pero estoy poniendo aquí las básicas, las que casi todo el mundo conoce del mundo empresarial. Si no, cuando llega al mundo empresarial se van a dar de topes. De topes. Entonces, empiecen desde ahora, que están jóvenes y que además denota que tienen una buena preparación. No es aprenderse de memoria las teorías. No quiero decir nombres de asignaturas que son teorizantes, ¿no? Que suenan muy bonitas y muy lógicas, pero a veces no aportan nada para comer.
Yo lo que les estoy tratando de enseñar aquí son cosas que les sirven a ustedes para comer. Creo que todos me entienden lo que les quiero decir. No me estoy aventando rollos, me estoy dando cosas que, cuando hablo de teoría, trato de sintetizarlo lo más que puedo, ir a la práctica lo más rápido también, para que ustedes tengan elementos para, como digo yo, para comer, para cuando salgan de aquí, de la carrera, que es lo que tienen que tener. Si no estamos desempleados, ¿no? Que nadie lo quiere porque están mal preparados. Si ustedes no estudian estas cosas desde ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde fregado me queda? Documentos por pagar. ¿Se entendió? Cuando hablo de documentos, tanto por cobrar como por pagar, aquí el documento por cobrar, como dijo la compañera, es un activo circulante. Aparecen los activos que tienen una vida menor a un año. ¿Sí? Entonces, son documentos, son títulos de crédito que a mí me deben como empresa y que me tienen que pagar. Esos pagaré o letras de cambio, que son títulos de crédito. Terrenos y edificios, creo que ustedes eso me lo hacen muy rápidamente. ¿Qué son los terrenos y edificios? Un activo ¿Qué tipo de activo? fijo. Es un activo fijo, muy bien. ¿Okay? Es un activo fijo. Gastos preoperativos, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué se registra cuando una empresa tiene en su cuenta gastos preoperativos? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se clasificaría? ¿Alguien lo sabe? Si no me equivoco, es de capital. No, compadre. Es un activo, es una cuenta de activos, los gastos preoperativos. ¿Alguien sabe qué se registra ahí o no lo sabe? No, profe, yo no. No lo sabe. Yo la verdad Bueno, no sé, profesor. no se preocupen, aquí vamos a... Profesor, son como gastos, ¿no? O desembolsos que hace la empresa. Sí, pero gastos o desembolsos, ¿qué tipo de gastos o desembolsos? Porque el término gasto o desembolso es un término muy genérico. Pero yo digo, gastos preoperativos. ¿A qué se refiere preoperativos? A ver, operativo, ¿qué sería? Que se requieren para el funcionamiento, ¿no? Claro. La operación de una empresa, digamos, vamos a pensar en una fábrica, la operación sería la para producir con las maquinarias. Esa es su operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando la empresa comienza a producir, yo digo que está en su operación. Una empresa manufacturera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Los expertos ¿cómo se llama? En administración de operaciones. Estoy operando la empresa, pues ya está en marcha, la empresa. ¿Okay? Pero si yo digo que son preoperativos, ¿a qué me referiría? ¿No sería algún tipo de mantenimiento, profe? ¿Cuándo? Antes de las operaciones de la empresa. Eso es, mi compañerita. Muy bien, me gustó ese razonamiento suyo. Muy bien. Quiere decir que sería antes de comenzar. Ubíquense con una empresa. Hacen una fábrica nueva. La fábrica nueva, el problema, ustedes lo verán en proyectos de inversión. No instalo la maquinaria y arranco a la operación de inmediato, ¿no? Tengo que hacer por aquí y decir, caramba. El problema es que tengo que, en primer lugar, yo digo, lo tengo por experiencia, yo trabajo de fábrica, ¿no? De una fábrica de pilas, digamos, pone la fábrica de pilas y dice, caramba, pero el problema es que la pila, si ustedes se fijaron por dentro, tiene un tubito donde se meten todas las cosas, que es donde tienen todos los reactivos para que la pila funcione. Están todos los reactivos, pero resulta, vamos a poner un ejemplo, que cuando en ese tubito, el problema es que la materia prima que usa para hacer ese tubito, pues resulta que es una pastilla de zinc. Imagínense que esa pastilla de zinc, hay una maquinaria que le tiene que bajar un trancazo en un cilindro, le tiene que bajar un trancazo muy bien centrado por el medio para convertir una pastilla en un cilindro. ¿Se pueden imaginar cuando se compra esa maquinaria, la cantidad de desperfectos para producir ese cilindro? Salen todos los cilindros aquellos de zinc, donde se meten los reactivos, que después hay que pasarlo por la línea principal para que continúe el proceso, pero salen todos de lado, los bordes mal hechos, etc. Entonces ¿qué estamos haciendo por aquí? Porque yo digo, caramba, yo estoy teniendo por aquí un gasto, esto me está generando un gasto. Esto es un gasto que tengo que hacer, todo eso que estoy haciendo para
hasta que mis tubitos salgan bien con el golpe de la máquina, de la máquina a la pastilla, bueno, es un gasto que estoy incurriendo. Pero yo tengo que registrar eso porque estoy aquí gastando dinero en estas cosas, de todas esas pastillas que estoy usando por acá. ¿Cómo lo pongo como gastos preoperativos? El problema es que normalmente esos gastos preoperativos son gastos de gran volumen. Cuando se trata de eso, depende del tipo de operación que sea, pero normalmente son grandes gastos, ¿no? Y yo digo, caramba, yo tengo que poner esos gastos en algún lugar, porque cualquier gasto yo debería recuperarlo. Si estamos o no de acuerdo, ¿dónde pondrían ese gasto ustedes para recuperarlo? Amortización. Lo dijiste bien, pero cuando hablas de amortizar ese gasto, estás amortizando ¿qué cosa? Un tipo de activo. ¿Qué tipo de activo es? Lo dije en la clase pasada. Porque ya dijimos que la depreciación se pone debajo. ¿Activo diferido? Muchísimas gracias por su clase, compañera. Muy agradecido. Es activo diferido. Porque lo que estamos haciendo es el gasto, decir, caramba, yo de pronto he tenido aquí un gasto que he tenido que incurrir antes de comenzar a operar mi negocio, mi empresa. Pero resulta que yo digo, caramba, yo he incurrido en 1 millón de pesos. Yo no puedo llevarme ese 1 millón de pesos de golpe al estado de resultados porque genero pérdida a la empresa. Si me lo llevo sobre la utilidad, puedo utilizar el artificio contable de poner ese gasto preoperativo, lo voy a poner como un activo. ¿Qué tipo de activo? Pues activo diferido. Cuando le digo a ustedes la palabra diferido, significa diferir en el transcurso del tiempo la recuperación de ese gasto que yo hice. Porque yo dije, son gastos muy grandes, pero yo no lo puedo llevar a un solo periodo contable porque impacta muy fuertemente sobre la utilidad. Bueno, puedo utilizar el artificio contable de poner ese gasto como un activo. Y voy a diferir la recuperación de ese gasto en varios periodos contables. Pero yo tengo que reconocer cuánto es lo que voy recuperando de cada periodo contable, voy recuperando de ese gasto. Bueno, voy a poner gastos preoperativos. ¿Y qué pondríamos abajo, compañerita, ya que usted casi que me dio la clase? ¿Amortización de qué? ¿Cómo le llamaría esa amortización? Que ponen el activo debajo del gasto preoperativo. Lo pone gastos preoperativos como activo diferido. Amortización, si menos amortización de qué. Dígame usted sin pena. ¿Acumulada? Amortización acumulada ¿de qué? ¿De activo diferido? ¿De cuál activo diferido? ¿Cómo se llama el activo? De gastos preoperativos. Claro, dilo sin miedo, compañero. Amortización acumulada de gastos preoperativos. Aquí estamos de acuerdo. Yo pongo un activo diferido, digo, caramba, tengo que diferir en el tiempo la recuperación de ese gasto. Deja de poner debajo menos amortización acumulada de gastos preoperativos. Para ir viendo en el tiempo, yo digo, este periodo contable del billón recuperé 200.000. Quiere decir que ya eso es lo que tengo en el primero. En el segundo, otros 200.000. 200.000 más 200.000 en el segundo, ya son 400.000 que tengo acumulado de recuperación de gastos preoperativos. Y cuando llegue el año 5, si utilicé línea recta y lo recupero en 5 años, ese gasto preoperativo, cuando llegue el año 5, la amortización acumulada que yo debo tener de gastos preoperativos debe ser 1 millón de pesos. Y haber dicho del millón de gastos preoperativos, pues ya recuperé en el 5.º año el millón. Ya no me queda nada por recuperar de ese gasto preoperativo. ¿Sí se comprendió cómo tratamos los activos diferidos? Yo les decía que es parecido a los activos fijos, solo que en nuestros países latinoamericanos, igual que en el mundo anglosajón, decidimos, no como hicieron los españoles, que le llamaron a las dos cosas amortización. Nosotros no. Nosotros, para identificar bien a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de activo no circulante nos estamos refiriendo, estamos diciendo, cuando vemos un activo y debajo vemos depreciación menos depreciación acumulada,
El activo anterior es un activo fijo. Cuando vemos en un balance general un activo y debajo vemos un activo diferido y debajo vemos amortización acumulada de, eso es un activo diferido. Inmediatamente identificamos que el anterior, el nombre que le pongamos es un activo diferido porque estoy amortizando en el tiempo la recuperación de ese gasto. ¿Se comprendió, jóvenes? Pero al final, el tratamiento de la amortización y la depreciación es lo mismo. Lo único que le pusimos activos fijos, depreciación acumulada, y para los activos diferidos, depreciación acumulada, y los diferidos, amortización acumulada. Pero lo que estoy simplemente recuperando la inversión o gasto que hicimos en ellos, en ese activo no circulante. ¿Se comprendió, por favor? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿O alguna duda, por favor, que tenga? Sí me expliqué, ¿verdad? O sea, yo quiero que estas cosas ustedes las retengan aquí en su CPU para cuando ustedes empiecen a chambear, ustedes sean profesionistas de primer nivel. ¿Sí? No sé en las demás asignaturas, pero por lo menos en finanzas, ¿no? Porque en una empresa, cuando ustedes lleguen, no se van a soltar rollo. El rollo todo el mundo lo puede soltar una empresa. Lo que denota que ustedes están bien formados es cuando ustedes técnicamente dominan términos y cómo se tratan esos términos en la práctica. No aventarse un rollo, no voy a decir palabras porque la van a identificar con asignatura y no quiero bronca con profesores. Pero hay palabrejas de esas que las teorizan muy bonito, pero cuando llegan a la práctica dicen, no, a ver, aquí el rollo todos no lo sabemos. Aquí lo que hace falta es que tú resuelvas y trabajes esta cuestión. No que me avientes un rollo. El rollo es bonito, pero no, tienes que saber hacer. Porque tú de una carrera, la teoría y demás, es parte del saber, pero si yo ese saber no lo puedo convertir en saber hacer, la educación está tronca. La educación está mal. Porque la educación tiene que terminar en un saber hacer, la educación universitaria. ¿Ok? Eso es muy frecuente en la práctica, cuando llegan los universitarios y se creen sabiondos y lo que quieren es soltarme un rollo. No. Váyase a capacitarse antes de venir para acá. Bueno. ¿Se entendió entonces? ¿Dónde me quedé por aquí? Gastos preoperativos, sí, de acuerdo. Maquinaria y equipo, ya lo dije en la clase pasada, y la compañerita me lo dijo. Es activo, ¿verdad? Activo fijo, me dijo, ¿verdad? Sí. Equipo de cómputo. También activo fijo. Claro, también activo fijo. Okay. Porque ese también se deprecia. Sí, de acuerdo. Equipo de cómputo. Amortización acumulada de gastos preoperativos, por lo que acabamos de decir. Estamos diciendo que una cuenta de activos. Esta, igual que la depreciación, ¿qué tipo de cuenta de activos sería? ¿Cómo dije que se llamaban? Estas cuentas que aparecen debajo restándose. ¿Como cuenta complementaria? Cuenta complementaria de activos. Es decir, las depreciaciones y amortizaciones son cuentas complementarias de activos. Son activos, pero restándose. Es decir, aparecen como una resta debajo del activo que da lugar a ella. Sí, de acuerdo. Inversiones temporales, eso no tiene por qué saberlo. Inversiones temporales es un activo circulante. Es el nombre que la contabilidad le dio cuando una empresa puede comprar títulos en el mercado. Aquí se refiere a títulos, ya no haga la distinción de título de crédito y título de deuda, porque pagaré y letra de cambio es título de crédito, es decir, se deriva del comercio. Sí, de acuerdo, son títulos de crédito comercial. Aquí no, aquí se refiere a títulos de deuda. Los títulos de deuda, como el compañero dijo, son, por ejemplo, CETES. Si una empresa compra CETES, lo registra aquí. Una empresa cualquiera, como una inversión temporal que ella hizo. ¿Por qué temporal? Porque los CETES, ustedes van a estudiar el próximo semestre, no tienen por qué saberlo ahora. Yo lo voy a repetir de todas formas algunas veces y ya lo van a tener como antecedente. O sea, aquí ustedes van a ver que las empresas tienen los activos como inversiones en títulos, pueden ser inversiones temporales o inversiones permanentes. Las inversiones temporales aparecen en el activo circulante. CETE es una inversión temporal. ¿Por qué? Porque los títulos pueden tener vencimiento no mayor a un año o pueden tener vencimiento mayor a un año o simplemente no vencer, como las acciones. Por ejemplo, CETES. Cuando ustedes estudien el próximo semestre, ¿cómo se llama? Los mercados financieros, el mercado de valores, van a ver que CETES,
los hay de varios tipos. Hay CETES a 28 días, sí que tienen vencimiento a 28 días. Hay CETES que tienen vencimiento a 91 días. Hay CETES que tienen vencimiento a 182 días. Y hay CETES que tienen vencimiento a 364. ¿Qué es lo que le está tratando de decir los CETES? Que ninguno sobrepasa los 365 días. Cualquier empresa que compre CETES la está haciendo por un periodo menor a un año. Por lo tanto, es una inversión temporal, porque son inversiones en títulos en el mercado de valores por periodos menores a un año. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué, por favor? Es decir, cuando las empresas compran títulos por periodos menores a un año, están comprando un activo circulante, porque es una inversión que están haciendo en el mercado de valores. Esa inversión en el mercado de valores, evidentemente, le tiene que dejar rendimientos a la empresa en forma de... Bueno, no voy a meterme ahí, si voy a dar la clase voy a pasarme para el semestre que viene. Entonces, le reporta rendimientos, pero como vence antes de un año ese título, si lo compré por un periodo menor a un año, lo estoy registrando como una inversión temporal. ¿Ok? Porque si yo compro, por ejemplo, un bono de una empresa a largo plazo, es decir, por más de un año, o compro acciones de otra empresa, pues tengo que registrarlo como inversiones permanentes, porque son títulos que tienen vencimiento más de un año. O como una acción, si yo compro una acción de otra empresa, yo como empresa compro las acciones de otra empresa, eso se vale, lo van a ver el próximo semestre, compro acciones de otra empresa, pues yo estoy haciendo una inversión permanente, porque me estoy convirtiendo, no solamente soy propietario de mi empresa, también ya al comprar acción de otra empresa, pues también soy propietario de aquella. ¿Estamos de acuerdo? Cuando compro acciones de otra empresa, pero ya una acción no tiene vencimiento. Entonces, si yo compro la acción, la registro como una inversión permanente. ¿Sí, sí me estoy explicando? ¿Me expliqué, por favor? Sí, profe. Okay. Pero bueno, estas son inversiones, tanto las temporales, que son de circulantes, como permanentes, que son no circulantes, es decir, que son de largo plazo. Ambas son inversiones en el mercado de valores. Eso esperen el próximo semestre para que vean cuáles son. Yo solamente le estoy hablando de los plazos. Inversiones por los plazos, por menos de un año o por más de un año. ¿Cuáles son? Esperen al próximo semestre para que le pongan nombre y apellido a todos esos títulos que se negocian en los mercados de valores aquí en México, ¿no? Porque ahí sí, hay muchos títulos que tienen nombres parecidos en un país y en el otro, pero normalmente la mayoría son títulos con nombres muy propios de cada país, ¿no? De los mercados de valores de cada país. Tienen que esperar el próximo semestre, ¿no? Para que vean las inversiones temporales y permanentes que hace una empresa en el mercado de valores. Entonces, ahí es donde van a estudiar inversiones en el mercado de valores con todos los nombres de títulos en la próxima asignatura. ¿Okay? Bueno, lo que me interesaba por ahí, ustedes entendieran que esas inversiones temporales son inversiones en el mercado de valores por periodos menores a un año, sea cual sea el título que compremos. ¿Sí, de acuerdo? Bien, sí, vamos a seguir por acá. Inversiones temporales. Gastos de mercadotecnia, algunos llaman gastos de promoción y publicidad. ¿Eso qué fregado sería? En activo, profe. ¿Qué tipo de activo? ¿Qué tipo de activo sería ese? ¿Qué registramos ahí? Bueno, creo que es más que evidente, ¿no? Todas las campañas publicitarias y demás de la empresa, eso estamos de acuerdo. Lo vamos a registrar ahí. Ustedes saben que las campañas publicitarias es un montón de lana que una empresa tiene que invertir para, normalmente un montón de lana que una empresa tiene que invertir para hacer su campaña publicitaria. Pero aquí lo está registrando en los activos como un gasto. ¿Qué tratamiento contable le estamos dando a ese gasto? Si lo ponen como activo. ¿Activo intangible? ¿Qué tipo de activo intangible? Hace un rato ya vimos uno.
¿Es igual que la amortización, como diferida? Es igual que la amortización, es diferido. Lo segundo que dijiste me gusta más y lo otro viene después. Ok, muy bien. Estamos hablando por aquí que los gastos de promoción y publicidad son gastos también, es un activo diferido, porque lo que vamos a hacer es poner ese gasto como un activo para no meterlo directamente al año, en este año, llevamos los resultados, porque si lo meto de golpe, el millón de pesos, si es una empresa muy pequeñita, o los 10 millones de pesos, pues me lo llevo a pérdida a la empresa, ¿no? Me digo, bueno, voy a ponerlo por ahí, los 10 millones, como un activo, y entonces debajo, ¿qué es lo que iría, compadre? La primera palabra que me dijiste, ¿cuál fue? Amortización. Amortización. ¿Cómo se llamaría esa amortización? ¿Qué nombre le pondrías debajo de ese gasto de mercadotecnia? ¿Amortización qué? Diferida de gastos de mercado. No, diferida, no, la palabra aquí, diferida ni la use. Eso lo más que es para clasificarlo. Amortización. ¿Qué es lo que vas a ir haciendo con la amortización de cada año? Acumulada. Ahora sí, amortización acumulada, ¿qué sigue? De gastos de mercadotecnia. Muy bien, ya dijiste el nombre completo, fíjate, creaste tú mismo la cuenta. Quiere decir que ponemos gastos de mercadotecnia, abajo menos amortización acumulada de gastos de mercadotecnia o gastos de promoción y publicidad, como le ponga de nombre la empresa en su catálogo de cuentas a esa cuenta, ¿no? Entonces, aquí menos gastos de mercadotecnia y gastos de promoción y publicidad, pero tienes que poner debajo la recuperación del gasto cada periodo, hasta que recuperes todo el gasto que hiciste en promoción y publicidad, menos amortización acumulada de gastos de promoción y publicidad o gastos de mercadotecnia. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Fíjense que es algo parecido, un activo diferido, igual que lo eran los gastos preoperativos. ¿Ok? Esos gastos preoperativos no lo olviden, porque van a verlo cuando hayan proyectos de inversión. Cuando ustedes hagan una fábrica, tienen que hacer gastos preoperativos a la fuerza y llevarse todo eso a la evaluación del proyecto, ¿no?, que van a hacer. Bueno, deudores diversos, ¿qué tendrían? ¿Serían los préstamos que hace la empresa? Aquí, porque la empresa no es un banco, porque aquí la empresa haría un préstamo, porque ya dijimos que le hacía préstamos a los clientes, porque le enviaba la mercancía y le daba un plazo para pagar. Los empleados, ¿no? Por ejemplo, ahí lo dijiste muy bien, por ejemplo, un préstamo a un empleado. Si una empresa le presta a un empleado, ¿dónde fregado pone eso? Porque el número uno no lo puede poner como cuenta por cobrar, porque no le va a pedir una factura, un empleado no es un cliente. No le va a pedir a un empleado que le firme un pagaré, porque sería demasiado ridículo, ¿no? Se puede hacer, pero el sentido común indicaría que a un empleado no se le pide que le firme un pagaré, salvo que fuera alguna normalidad, pero en condiciones normales, si yo requiero hacerle un préstamo a un empleado por algún motivo, la empresa lo decide hacerse, pues no le pediría que le firmara un pagaré. No saldría entonces tampoco por documentos por cobrar. Digo, bueno, y si no sale por cuentas por cobrar ni documentos por cobrar, el préstamo que le hice al empleado, por algún motivo, ¿dónde fregado lo pongo? Bueno, eso es un deudor diverso, como para decir, un deudor cualquiera, si estamos de acuerdo. Eso usted tiene que haber estos recursos humanos que a veces las empresas le prestan a sus empleados también, ¿no? Pero bueno, la característica de ese préstamo es ni pedir título de crédito, ni mucho menos un crédito comercial, bueno, no sería de un cliente, ¿no? Por lo tanto, le presté 50,000 pesos al empleado. Bueno, déjame registrarlo, que hay un deudor diverso, debajo pongo como su cuenta el nombre del empleado, hay un deudor diverso que me debe 50,000 pesos. Si estamos de acuerdo, como si un deudor cualquiera, igual que pasaba con los acreedores diversos por allá, cuando era la empresa quien debía. Sí, de acuerdo. ¿A alguien? Sí, de acuerdo. Sí, se comprendió, por favor. Sí, profe. Es un deudor cualquiera que a la empresa le preste dinero, que ni le pida pagaré en letra de cambio, como documentos por cobrar, ni tampoco son clientes. Bueno, ahí se va. Esto es un deudor diverso de la empresa. Lo que tengo que poner debajo nombre y apellido, quién es el fregado de este deudor diverso.
con sus cuentas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, derechos de autor. ¿Activo o no, profe? Es una cuenta de activo. ¿Qué tipo de activo? Intangible. Intangible, porque pasa igual que licencia y permiso, marca y patente. Esto es un derecho que yo tengo. Bueno, el mismo nombre lo dice, un derecho de autor. Si alguien quiere imprimirme un libro mío, quiere eso, o lo que sea mío, bueno, yo soy el autor de eso, tienes que pagarme porque además los derechos de autor ustedes saben el tratamiento. Eso tienen que haberlo visto en alguna asignatura por ahí de mercadotecnia, el tratamiento que se le da, ¿no? O jurídica, no sé por dónde lo vieron. A los derechos de autor. Saben que desde el momento que yo lo reconozco como un derecho de autor, el que lo quiere usar tiene que pagarme. Eso es una inversión mía. Me produce dinero al que lo quiere usar. Sí, de acuerdo. Gastos de investigación y desarrollo, ¿qué serían? ¿Cómo tratarían los gastos de investigación y desarrollo ustedes? ¿Dónde? ¿Sería un activo diferido? Eso es. Lo Activo de decir, diferido. la compañerita lo acaba de decir, es un activo diferido, porque lo que estoy haciendo es, bueno, caramba, tuve que hacer gastos para mejorar mis procesos y para hacer muchas más cosas y crear nuevos productos y demás. ¿Dónde demonios lo pongo? Lo pongo como un activo y lo amortizo, es decir, difiero su recuperación en el tiempo, igual que hice con promoción y publicidad y con los gastos preoperativos. Sí, de acuerdo. ¿Sí se ha comprendido eso, por favor? Entonces, es un activo, es un activo diferido, que estoy recuperando en varios periodos. Fíjese el trato que se le da a este tipo de activos, este tipo de gastos muy grandes, lo pongo con activo y lo voy recuperando, amortizando del tiempo. ¿Bien? Bueno, crédito mercantil. Goodwill se dice en inglés, ¿no? Porque aquí en México le pusieron crédito mercantil, en Cuba le pusieron el nombre de plusvalía. Y aquí, bueno, el mundo anglosajón completo lo conocen por Goodwill. A veces tiene tantos nombres en todos los países de habla hispana que uno tiene que decir a fuerza Goodwill para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. ¿Alguien sabe lo que es el Goodwill? En primer lugar, ¿qué tipo de... ¿Dónde lo clasificaría? ¿En cuál cuenta? ¿En qué cuenta lo clasificaría? ¿No lo saben? Bueno, el problema... Perdón, ¿qué me iba a decir usted? Bueno, que creo que podría ser en capital porque sería como una fuente de financiamiento. No, aunque tenga la palabra crédito, aquí en México le pusieron está vendiendo la marca, la patente, esas cosas que ella tiene registradas. No, está vendiendo de Coca-Cola Company. Y eso a mí tienen que pagarme si yo vendo esta compañía, porque ya me cansan. Los herederos no se pusieron de acuerdo, cosa muy frecuente en las empresas, y tienen que venderla para recibir el dinero y cada cual invierte lo que le dé la gana.
Esto, en el mercado inmobiliario, eso es lo más usual del mundo. Esto, pero de Coca-Cola Company. Me estoy de Coca-Cola Company, espérate que yo lo que estoy pagando no es solamente la marca y patente y los refrescos que produce y toda la fábrica. No, estoy pagando, tengo que pagarle por ser de Coca-Cola Company. Eso le aporta un valor. ¿Qué cosa es lo que le están pagando? El renombre o prestigio de la empresa en el mercado. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Sí se entiende eso, verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, jóvenes. ¿Okay? Es decir, el prestigio o renombre de una empresa, digamos, al ser vendida, eso le aporta un plus, que es lo que en Cuba llamaron plusvalía. Aquí en México se les ocurrió poner el nombre de crédito mercantil, que es un nombre medio raro, es como algo así, el crédito que tiene la empresa en el mercado. Bueno, el crédito se refiere a la credibilidad como empresa, al prestigio, renombre. No le pusieron esos nombres, ¿no? En inglés, goodwill. Pero lo que estamos diciendo es que eso representa un plus. Yo tengo que ponerlo como un activo. Ese es uno de los activos más difíciles de valorar que existe, porque como ustedes valoran, hay varios métodos, no voy a meterme ahí, eso tiene que ver con asignatura optativa por ahí, de finanzas, pero ¿cómo ustedes valorarían el prestigio o renombre de una empresa en el mercado? Piensen ustedes, ¿cómo ustedes valorarían el prestigio o renombre de alguien, de una persona en el mercado? ¿Cómo lo valoran si yo quiero contratarlo? Pues no, yo te pago tanto, no tienes que pagarme más cuánto. Bueno, aquí hay mecanismos, ¿no?, para ponerse de acuerdo, ¿no? Pero el problema es que hay que pagar el prestigio, renombre, y esa es la plusvalía, el crédito mercantil o simplemente el goodwill de esa compañía o de ese algo. Es el valor, prestigio que ese sujeto económico o ese sujeto que ahora tiene en el mercado, ese es su goodwill. Y eso hay que registrarlo. Eso es un activo porque es algo que posee y que le tiene que aportar dinero si la compañía pretende ser vendida en algún momento. Bien. ¿Sí se ha comprendido, por favor, eso? ¿Sí? Y eso es un activo. El goodwill. ¿Alguna pregunta, por favor? No me pregunten cómo se valora porque no puedo dar clases de esto ahorita. Desde aquí, eso tiene que buscar una asignatura optativa, ¿no?, que se llama así, evaluación de empresas, ¿no? En español sería valoración, pero se ha hecho práctica porque evaluación es una traducción del valuation. La evaluación, el castellano no lo ha reconocido, la academia, ¿no? Pero el castellano no, el español, es como se llama el idioma. El español no lo ha reconocido, todo el mundo dice evaluación, pero se acostumbra, lo correcto en el idioma es valoración, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ¿alguna pregunta a lo que es el goodwill, crédito mercantil, plusvalía en Cuba? Eso es el prestigio, renombre de la empresa del mercado, es un activo. Sería aquí un activo intangible. ¿Sí, de acuerdo? Capital social. ¿Qué es el capital social? ¿Qué es lo que aparece en el capital social de una empresa? ¿Qué pasó, mis estimados? Si es social, ¿a qué tipo de empresa se está refiriendo? Es un pasivo, ¿no, profe? Porque representa una deuda. ¿Una deuda con quién? No, es que si no me dicen a mí, no, antes de la clasificación, tienen que saber qué es lo que se registra en el capital social de una empresa. ¿Qué se registra ahí? Las aportaciones que hacen los socios. Ay, eso es, mi compañerita ilustre. Las aportaciones de los socios. Eso es lo que se registra ahí. Y si hablamos de socios, pues hablamos de una sociedad. Quiere decir que, pues si no sería simplemente no el capital social, sino un capital, hace casi fuera comerciante individual. Pero si es capital social, estamos hablando de sociedades. ¿Estamos de acuerdo? Y es el capital aportado a la sociedad por sus socios. Sí, de acuerdo, pero recuerden que tenemos pasivos que son deuda y tenemos capital. Quiere decir que esto estaría dentro de las cuentas de capital de la empresa. El capital social es cuenta de capital y serían las aportaciones expresamente hechas por los socios a la empresa. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Bueno, si es una sociedad anónima, ¿qué es lo que se registra en el capital social?
Pues el valor de las acciones que la empresa emitió. ¿Estamos o no de acuerdo? Porque la forma de ser socio, de aportar a una sociedad anónima, es comprando acciones de la empresa. Y si la empresa vende 1.000 acciones de 1.000 pesos cada una, pues lo que está recaudando es 1.000.000 de pesos para su capital social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1.000 acciones de 1.000 pesos cada una, que la compren 1.000 accionistas, vamos a suponer que cada accionista compra solamente una acción, pues 1.000.000 de pesos. Sí, de acuerdo, que está recaudando, y eso es lo que aparece, esa recaudación que la sociedad anónima hace mediante la emisión de acciones, es lo que va a parar a su capital social. Por favor, ¿se entiende, compañero? Entonces, esto no es deuda, esto es capital. ¿Se acuerdan? Que esto es capital de la empresa. Están las cuentas de capital. ¿Ok? El lado derecho del balance, ¿no? Bien. Y resultados de ejercicios anteriores es una cuenta de qué? Activo, pasivo, capital, ingresos o gastos. Es de capital, ¿no? Es de capital. ¿Qué se registra ahí? Muy bien, lo dijiste muy bien. ¿Qué se registra ahí? La utilidad o la que hayamos tenido. La utilidad o pérdida, está bien, se vale. La decirlo. pérdida. Suena feo decirlo, pero bueno, es utilidad o pérdida que la empresa va acumulando. Es decir, la empresa, yo les decía a ustedes, que cuando cierra cada periodo contable, elabora su estado de resultados y calcula su utilidad o pérdida. Después que lo calcula, pues eso hay que llevarlo a la cuenta de capital del balance general. ¿Para qué? Para ir acumulando las utilidades o pérdidas de la empresa y de esa forma saber cuánto la empresa, si la empresa quiere emplear esa utilidad para nuevas inversiones, pues la emplea. O si se las quiere pagar a sus socios o dueños de la empresa, pues se vale también. Yo le decía que tiene la utilidad que tenemos en la cuenta de capital, tiene uno de esos dos destinos. O la reinvierto en la empresa o la reparto entre los propietarios y llévensela. Váyanse de aquí con ella, ¿no? Sí, de acuerdo. Tiene uno de esos dos destinos, puede tener los dos, ¿eh? No son excluyentes. Puede tener una parte a uno y una parte al otro. Pero esos son los dos destinos que tienen la utilidad que tenemos retenida en la cuenta de capital de la empresa. ¿Se acuerdan que decíamos que el capital social era el capital contribuido? Cuando clasificábamos capital, la cuenta de capital, ¿se acuerdan? Y esta utilidad o pérdida, o resultado de ejercicios anteriores, lo que sea, como utilidad o pérdida, es el capital ganado. ¿Se acuerdan de eso? Que es la otra forma que tiene la cuenta de capital. Jóvenes, por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, lo voy a dejar aquí porque voy a retomar lo que sigue en la próxima clase. Van a ver con qué objetivo. Ya eso lo retomaríamos en, ¿cómo se llama? En la clase presencial, no han dicho otra cosa. Así que quiero suponer que nos veríamos. El salón es el D001, ¿verdad? Si de memoria no me falla. Sí, ¿verdad? Sí, profesor, sí. Porque voy ayer a la facultad. Los días que tengo clase me quedo aquí en la casa. La facultad además es fantasmagórico. Solamente estamos viendo los profesores de tiempo completo, ¿no? Y bueno, y el personal administrativo y el personal y los técnicos, docentes. Pero los profesores de asignatura no van. Está todo fantasmagórico, ¿no? Ayer, por cierto, se me ocurrió asomarme al baño de estudiantes y los vi limpios. Cosa que la semana anterior estaban, pero de espanto, ¿no? No salir corriendo, ¿no? Y entonces, digo, bueno, como ya iba por aquel pasillo, bajé por el estacionamiento y de profesor iba a caminar, a pasar por el salón nuestro, ¿no? A ver cómo está. Y de pronto estaba la señora, iba a comenzar a limpiar ese pasillo. Y le digo, no, voy a asomarme aquí a ver cómo está mi salón, que tengo que empezar el lunes las clases, y se volteó y me dice, limpio. Me lo dijo así como ofendida, ¿no? Yo no lo dije con la intención de verificarlo por la limpieza, sino a ver si estaba acondicionado para empezar el lunes la clase, ¿no? Pero la reacción de ella me pareció simpaticísima porque como ella es la que limpia, pues lo único que pensó que yo iba a mirar a la limpieza, ¿no? Como si yo fuera el jefe de ella, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es verdad que estaba limpio, hay que reconocérselo que la señora lo mantuvo limpio, estaba limpio, ordenado y todo eso. Voy a revisarlo de todas formas estos 2 días, esperando que el lunes siga así, ¿no? Okay. Entonces, bueno, nos veríamos en el salón la próxima sesión. Lo que tengo entendido es que el D001, de todas formas, revísenlo ustedes
en el horario de clases de ustedes para ver si no lo cambian, porque ustedes saben que aquí la Secretaría de Personal Docente, como tenemos un solo móvil, de pronto nos cambian y nos mandan quién sabe para dónde, ¿no? Y otra cosa que yo les pediría, si fuera posible, por favor, que llevaran un medio electrónico, porque tengo la impresión de que no me van a prestar laboratorio este semestre, por las cosas que ya me han dicho, ¿no? Voy a intentar mañana ver, voy a hacer el intento mañana, pero como que el portazo que me dieron ya los otros días, como que no me gustó. Entonces mis clases, que habitualmente siempre fueron en laboratorios de cómputo, ya en el fondo del estacionamiento, pues creo que este semestre, hasta que la facultad no adquiera orden nuevamente, no voy a disponer de medios electrónicos para dar la clase. Y esto requiere de medios electrónicos, ¿ok? Cuando veamos ahorita bueno, terminemos el repaso nos va a hacer falta utilizar Excel, por lo menos llevar Excel, pero vamos a ver, porque yo no sé si ustedes tienen internet en la facultad, acceso a internet en sus propios medios, ¿ustedes lo tienen? Sí, profe, pero a veces es medio deficiente. Es medio deficiente. Sí, muchas veces. Porque yo utilizaba siempre el RIU. Sí, también, pero eso. Utilizaba RIU, pero de pronto ahora llegué y hay una cosa que se llama Puma. Y de pronto me conecté a Puma y de maravilla. No tuve ni que poner clave, ni tuve que poner nada, por el solo hecho de ser Puma, estar en la luna, pues ya pude entrar a internet, y ya mi computadora puede entrar a internet solamente por haberme conectado a Puma. Inmediatamente me lo instaló, no tuve que poner clave de acceso, no tuve que poner nada, y así por poner Puma nada más me conectó a Puma, me conectó a esa plataforma, a esa red de la UNAM. Entonces, de pronto Río pues, todavía está instalable, pero le digo, si no, traten ustedes de que lleguen a ver si pueden meterse a Puma. Pero por lo menos Excel sí llévenlo, porque lo voy a requerir. Y yo voy a utilizar, aunque sea el cañón. Voy a ver si no tengo que llevar cañón mío. Mañana me voy a fijar si Voy a fijarme mañana, que tengo que ir. Voy a fijarme si hay cañón ahí en el salón instalado arriba, ¿no? Porque si no voy a tener, gracias a Dios, yo un cañón. He estado por regalárselo a la facultad, pero digo, caramba, a veces me han metido, yo no sé si por maldad, me han metido en salones que no tienen cañón, y si no porque yo tengo el mío, pues nunca hubiera podido proyectar las cosas que quiero. Entonces, pero a ver si logro pedir el laboratorio, tú que me lo prestes, pero vamos preparados. Por favor, lleven ustedes medios electrónicos con Excel. Y bueno, con Excel y además yo les pediría que bajaran por aquí las presentaciones, si es posible. Las voy a abrir, por cierto. Voy a abrir los dos temas. Voy a abrir el tema 1 y el tema 2, por si acaso ustedes quieren bajar los ejemplos que aparecen ahí que en Excel, y quieren bajar también los PDF y meterlo en sus equipos, pues lo puedan hacer también, ¿no? Y entonces ya si la red no funciona, ustedes pueden guardar directamente en sus computadoras o si no, se los envían por correo. De alguna forma siempre se puede. Hoy en día el mundo virtual es muy amplio, ¿no? Así que, pero vayamos preparados a ver qué nos encontramos, porque digo que la actividad de aprendizaje no se paralice por razones electrónicas, ¿no? ¿Okay? Bueno, por mi parte aquí lo voy a dejar. Recuerden que nos quedamos hasta el resultado de ejercicios anteriores, terminar esta parte y todo lo demás que queda aquí de este repaso, verlo en la próxima. Quiero meterme en la parte de repaso de costos en la próxima sesión. Y es lo último ya de repaso que voy a ver. Bien, para ya entrar directamente en los temas. Jóvenes, muchísimas gracias. Y entonces, pues les deseo excelente fin de semana y nos conoceríamos personalmente ya, no electrónicamente, sino personalmente en la facultad, si otra cosa no ocurre. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes. ¿Ok? Gracias, profe. No, profe, cuídate. Igualmente, cuídense ustedes, jóvenes, muchas gracias.